Hola, ¿qué tal estimados alumnos del grado de quinto de primaria? En este video estaré explicando algunos ejercicios de su libro de la página 9 y 10 del curso de razonamiento matemático. Bien, en este video el tema corresponde a conteo de figuras. La teoría ya les he enviado la semana pasada. Este video es la continuación de aquellos ejercicios que aún el libro te plantea. Recuerda que había dos métodos de conteo. El primer método era el método de conteo rápido llamado método tradicional, y el segundo era el método que se usaba esta fórmula de aquí, que se denominaba método de inducción. Ahora mira, el primer ejercicio dice lo siguiente: pero antes de tú contabilizar figuras, lo primero que tienes que realizar es analizar qué es lo que te están pidiendo. En este caso el problema dice que tú tienes que contar ángulos. Bien, te dan esta figura de aquí. En esta figura de aquí lo que tienes que hacer es hallar ángulo, la cantidad máxima de ángulos. Bien, recuerda que un ángulo es simplemente ese espacio de abertura entre la intersección de dos rayos. Ya conoces los rayos, ya conoces también la intersección y esta aberturita de aquí, ¿no? Esta aberturita de aquí es el ángulo, esto de aquí, mira. Acá se encuentran tres ángulos pequeños, ¿sí? Primer ángulo, segundo ángulo y tercer ángulo. Eso ya lo conoces por los conceptos de geometría. Bien, entonces aquí observamos tres ángulos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hallar la cantidad máxima que podemos hallar en esta figura. Eso quiere decir que la conformación, la unión de estos tres ángulos pequeñitos, podemos hallar más ángulos. A ver, había dos métodos: el primero método tradicional y el segundo método de inducción. Nosotros realizamos los dos métodos. El primer método se llama el método tradicional. ¿En qué consistía el método tradicional? ¿Te acuerdas? El método tradicional consistía en colocar aquellas figuras particulares que me interesa contabilizar, una letra o número. Comúnmente se colocan letras y se comienza de forma ordenada. En este caso, mira, este angulito de aquí representa esto, está representado por B. Este ángulo de aquí está representado por C. ¿Sí? Entonces, en este método de conteo o método tradicional, corresponde representar esas figuras particulares con letras o números. En este caso yo estoy imponiéndole letras. Bien, en base a ello, ¿qué realizábamos? Hacíamos un conteo en combinación, ¿no? Y planteamos o describíamos de esta forma: de una letra, de dos letras, de tres letras, de cuatro letras. Y listo, comenzamos con el primero. De una letra voy a contabilizar ángulos en la cual estén representados por una sola letra. ¿Quiénes serían? A, B y C. ¿Sí? Entonces sería A, B y C. Bien, realizamos la combinación respectiva, ¿no? Hemos hallado los ángulos que están representados por una letra, y ahora lo que vamos a hacer es hallar ángulos en la cual combinemos dos letras. Bien, si yo combino A y B, forma un ángulo un poquito más grande, ¿cierto? Entonces sería uno de los ángulos combinándolos con dos letras. A, B. ¿Qué más? B, C, ¿cierto? Si yo junto B y C, que representan estos ángulos pequeñitos, por lo tanto forma un ángulo más grande, ¿sí? No puede ser A y C, ¿eh? A y C forman ángulos separados. Bien, entonces de dos letras serían solamente AB, que es esto, y BC. Bien, seguimos. De tres letras, ángulos que estén representados tres letras. Mira, acá está, mira. A, B, C forman un ángulo más grande.
¿sí? Mira, todo esto, si yo junto A, B, C, forman un ángulo más grande. Bien. Bueno, adicionalmente también colocamos de 4 letras para ver si realmente hay ángulos de 4 letras, pero veo que no, entonces no hay, ¿sí? Y por lo tanto, después que seguía, el valor numérico, ¿no? El valor numérico, los subtotales. Aquí cuando observo 1, 2, 3, 2, 1 y 0. Y listo, la suma sería 6. ¿Sí? Claro, este ejercicio ya está mucho más sencillo, ¿no? Ya hemos practicado ya en varias oportunidades ejemplos con segmentos, con triángulos. En este caso te están solicitando ángulos. Pero si te percatas, es el mismo concepto, es el mismo planteamiento. Para contabilizar figuras hay dos métodos, método tradicional y el método inductivo. ¿Sí? Para todo tipo de conteo de figuras solamente existen dos métodos, método tradicional y método inductivo. Bien, después de completar el método tradicional, ¿podemos nosotros también determinar la respuesta correcta con el método inductivo? Con este método inductivo, sí. Este es el segundo método, ¿cierto? Sí. Recuerda que los ejercicios que estoy desarrollando estoy aplicando los dos métodos para que de esta manera ya te vayas familiarizando y puedas tú desarrollar acorde a tu comodidad. Si deseas puedes aplicar el método de aquí o si gustas el método de aquí. Pero recuerda muy bien, como en los anteriores videos te mencioné, este método inductivo solamente se usa en casos especiales y siempre y cuando cumplan dos criterios fundamentales las figuras que tú vas a contabilizar. La primera es que las figuras sean semejantes, o sea, las figuras particulares. Por ejemplo, estos ángulos pequeñitos de aquí son semejantes. Y el segundo criterio es que sean colindantes o se encuentren al costado, uno al costado del otro y sigan una misma orientación. Observo aquí, mira, que son semejantes y están uno al costado del otro siguiendo una misma orientación. Entonces, por lo tanto, en base a estas características, a las dos características principales que he mencionado, puedo yo aplicar este método inductivo que consiste en usar esta fórmula de aquí. ¿Sí? Bien, dicho esto, recuerda que lo único que tenemos que hacer es colocar el valor de n. Después el resto cambia y se opera y ahí es la cantidad total de las figuras que vas a contabilizar. ¿En cuánto sería el valor de n aquí? 3, ¿cierto? 3. 1, 2, 3. Listo. Como y n es igual a 3, reemplazo aquí y estaría planteado de esta forma. ¿Dónde sería igual a 6? 3 más 1, 4. 4 por 3, 12. Y 2 entre 2, 6. Y listo, mira. En los dos métodos siempre voy a tener la misma respuesta para una contabilización específica de figura. ¿Sí? Acá di 6 y 6 tiene que ser igual a 6. ¿Sí? No te vayas a olvidar los dos métodos. Los dos métodos siempre vas a hallar la misma respuesta, solamente que el proceso va a ser muy diferente. El método inductivo es mucho más rápido, claro, pero siempre y cuando recuerda los dos criterios. Bien, el siguiente ejemplo, total es 6. El siguiente ejemplo dice de la siguiente manera, el número 3. El número 3 también te piden el número de ángulos. El ejercicio 3 de tu libro. Acá tenemos un cuadrado. Recuerda muy bien que el ángulo también se forma aquí, ¿no? Aquí, 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 aquí. Son ángulos internos. Ya en geometría ya lo has aplicado. Bien, entonces voy a aplicar primero el método tradicional. Método tradicional. ¿En qué consistía el método tradicional? En colocar letras o números que me van a servir como representación de aquellas figuras particulares. En este caso, A va a representar el ángulo de aquí. No estoy colocando el simbolito de aquí como en el ejercicio anterior, para no ver la figura tan complicada, ¿sí? Ya por la práctica, que ya hemos visto varios videos acerca de contabilización de figura,
Sabes muy bien que esto te representa una figura en particular. Bien, A representa este ángulo de aquí, B el ángulo de aquí, C el ángulo de aquí y así sucesivamente. Bien, después de colocar respectivamente esa representación en cada figura particular, comienzo con la descripción para el combinado respectivo. Bien, de una letra. Ángulos de una sola letra. A es un ángulo, B es un ángulo, C es un ángulo, D es un ángulo, E también, F, G, H, I también, J también, K también, L también, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se los considera. C, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Bien, de dos letras comienzo con la combinación. Si yo combino, recuerda que la combinación se hace de forma ordenada. A y B forman un ángulo, o sea, juntas forman un ángulo. No, mira, si yo junto el ángulo de A y el ángulo de B, no van a formar un ángulo. Más bien lo que si yo lo junto estoy redundando sus ángulos, los ángulos que representan. Entonces, no, si lo junto no forma un ángulo. BC tampoco. Pero CL sí, mira, si yo junto C y L, juntas forma un ángulo. A la vez que, mira, puede ser que sigue D y B, sí, mira. ¿Sí? E, I también. J, I también. K, H también. Y F, G también, ¿cierto? En vista de esa observación, lo coloco en la descripción respectiva. BD, CL, EI, FG y J, HK. ¿Cierto? Sí. Bien. De tres letras. De letras solamente sería E y J. ¿Por qué? Porque mira, si yo junto estas tres letras forman un ángulo. Pero si yo juntara D, E, F forman un ángulo, ¿no? Lo único que estoy haciendo es mencionar que hay ángulos internos. Ángulos internos de esta figura pequeñita. ¿Sí? Recuerda que al momento de combinar, tienen que formar la figura que yo quiero contabilizar. Bien, A, B, C, no tampoco. Por eso solamente es E y J nada más. De cuatro letras. Hay ángulos que yo puedo formar de cuatro letras. Hay E, I, J, L, no. A, B, C, D, A, B, C, L, K. No, no, no. Entonces, por lo tanto, ¿qué colocaba? No hay. Bien, después de contabilizar literalmente, vienen los valores numéricos y la suma sería 19. Bien, el total serían 19 ángulos que puedo contabilizar aquí. 19. Bien, en el segundo método es método inductivo. Bien, antes que recuerda, para utilizar método inductivo tiene que cumplir los dos criterios. Y fíjate aquí, yo observo que sí, los ángulos son semejantes, ¿cierto? Sí, los ángulos son semejantes aquí, pero son colindantes. Uno está al costado del otro. El ángulo de A está acostado al ángulo B. No. Acá sí, ¿no? Sí se cumple, pero el resto no. Entonces, por lo tanto, en este caso, no puedo utilizar el método inductivo. Aquí sí. Sí puedo usar porque mira, aquí, este ángulo de aquí, este y este, sí son semejantes y están al costado del otro. Sí puedo yo aplicar el método inductivo, pero a toda esta representación literal, ¿yo puedo aplicar método inductivo? No, en este caso no. Y es más, no puedo yo colocar que el valor de n es 12, porque hay 12 letras. No puedo, porque aquí
no están uno al costado del otro. Y es más, aplicarlo de esta manera es incorrecto. Es incorrecto. Es muy diferente aquí que aquí sí se encontraba uno al costado del otro, pero aquí no. Entonces, por lo tanto, es incorrecto. En este caso, es, in- es no es conveniente usar el método inductivo. No es conveniente. Hay ciertos casos que el método inductivo no va a funcionar. Y no va a funcionar justamente por la estructura de la figura. En este caso, la estructura de la figura no me va a permitir usar el método inductivo de forma correcta. Pero mira, sí se podrá usar en cierto espacio particular, pero no en todo. No en todo. ¿Sí? Poco a poco, mientras que vamos practicando, tú vas a percibir o vas a identificar correctamente los métodos. Inclusive hay figuras que se puede usar método inductivo, método tradicional a la vez para hallar la respuesta correcta, la más rápida. Tiene la práctica, ya lo comenzarás tú a identificar. Bien, ya el ejercicio 1 está completado, el ejercicio 3 también. El siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice, dice de la siguiente forma. Hay el número de diángulos agudos. Bien, voy a hallar ángulos, correcto. Pero mira, acá hay algo adicional. Están especificando qué tipo de ángulos quiero contar. Ángulos agudos. ¿Recuerdas que era ángulos agudos? Es un concepto básico en el curso de geometría. Tenías varios ángulos, ¿no? Lo más común es ángulo recto, ángulo agudo, ángulo oblicuo, acutángulo y diversas categorizaciones con respecto a ángulos. Pero acá en lo particular, ángulos agudos. ¿Qué eran ángulos agudos? Ángulos agudos eran aquellos ángulos que miden o tienen una medida inferior a 90 grados. Quiere decir que un ángulo agudo puede ser 10, 20, 30, 40, 50, pero no puede ser 90. La medida de este ángulo oscila entre 0 y 90. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 89, pero no puede ser 90. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Entonces, en base a esa noción tenemos la siguiente figura. Observamos que hay tres ángulos, ¿no? Tres ángulos juntos y semejantes. Listo, te piden ángulos agudos. Bien, como método de práctica vamos a hallar todos los ángulos. ¿Sí? Acá tenemos los ángulos. Los he representado con esa rayita que mayormente los ángulos se representan de esta forma. Vamos a aplicar el método tradicional en primer lugar. Bien, colocamos las respectivas descripciones, que son las letras de cada figura particular, y posteriormente viene la combinación de una letra. Bien, acá una letra, ¿quién sería? ABC. De dos letras comienzo a combinar, ¿no? Dos letras. A y B forman un ángulo. Sí. ¿Quién más sigue? BC. BC también. Listo, también lo considero. De tres letras. Vamos de tres letras a ver. De tres letras. Si junto estas tres letras que representan cada una un ángulo particular, forman un ángulo. Sí, mira. También la considero entonces. De cuatro letras, no. Por lo tanto no hay. Listo. Ahora, después de hallar los ángulos, tengo que aquí enfocarme. Dice que solamente ángulos agudos. Bien. Ángulos agudos son aquellos ángulos que tienen una medida inferior a 90 grados. Fíjate aquí. ¿Te acuerdas de este simbolito, este cuadradito, qué significa? Esto significa que vale 90 grados. ¿Y qué vale 90 grados? La medida de aquí, o sea, mejor dicho, este de aquí es el primer límite y este es el segundo límite. ¿Sí? De aquí hasta aquí
equivale a 90 grados. Y la forma de representar este ángulo de 90 grados es con este cuadradito pequeño. Y ese cuadradito pequeño entonces quiere decir que este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, no lo debo considerar. ¿Por qué? Porque son ángulos rectos. Y yo quiero ángulos agudos. Entonces, tengo que descartar. Voy a descartar aquí. Tengo que descartar aquello que no es un ángulo agudo. ABC es un ángulo agudo porque es un ángulo que mide inferior a 90. Simple observación, yo puedo identificar que es un ángulo agudo. AB, AB también. Aparte que este cuadradito me ayuda a identificar si es un ángulo agudo. ABC, ABC. Ah, mira. Si yo junto estas tres letras, forma un ángulo más grande. Pero ese ángulo más grande está limitado por los mismos rayos de este ángulo de aquí. Entonces, por lo tanto, lo descarto. Descarto este ángulo de aquí, porque ese ángulo de aquí no es agudo. Y aquí me están pidiendo ángulos agudos. Entonces, listo. Después de descartar lo que no corresponde con la exigencia del problema, comienzo yo a colocar los valores numéricos. Sumo 3, 3, 2, 1, 0. Al sumar, voy a tener al sumar voy a tener 6, pero le voy a descartar 1 porque eso no lo voy a contabilizar porque no cumple con la característica de que es un ángulo agudo. Entonces, por lo tanto, no lo estoy considerando. Sería entonces la respuesta 5. Bien, vamos a ver con el método inductivo. Método inductivo también puedes aplicar, no hay ningún problema, siempre y cuando también consideres la condición que aquí te está mencionando el ejercicio, que sea ángulo agudo. Bien, sería N3, al aplicarlo sería igual a de esta manera, ¿no? ¿Sí? Bien. 6, 6, menos 1 igual aquí. ¿Por qué le estoy quitando? Porque hay un ángulo que no es agudo. Y ese ángulo que no es agudo es todo esto. Por eso que le disminuyo 1 y es 5. ¿Sí? Fíjate que es la misma respuesta. Aplica el método que más práctico te parece. Método tradicional o método inductivo. Siempre y cuando tengas los criterios que ya te había mencionado. El siguiente ejercicio. Hay el número de ángulos rectos. Bien, ángulos rectos. En esta ocasión no te pide ya ángulos agudos, sino ángulos rectos. Y aquellos ángulos rectos, recuerda que su valor es únicamente ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí? Pero ese 90 grados tiene una peculiaridad. Ese 90 grados yo lo puedo representar con este cuadrito de aquí. O sea, cuando yo veo este cuadrito de aquí, significa que este ángulo vale 90 grados. Automáticamente yo lo debo identificar de esta forma. Tienes el siguiente ejercicio. Bien. Si, si de repente te falta algo adicional para convencerte de la medida de 90 grados, usa tu regla, tu transportador. Te va a permitir también, te va a ayudar a que tú identifiques de forma material el ángulo de 90 grados. Mira, aquí observamos lo siguiente. Vamos a aplicar el método tradicional. Recuerda que es el método tradicional primero que vamos a aplicar. Esta figura de aquí posee diversos ángulos internos. ¿Sí? Recuerda que los ángulos son aquellas aberturas, ¿no? Son aquellos espacios generados por la abertura de la intersección de rayos, en este caso segmentos. Bien, acá hay un angulito, acá hay otro angulito, acá hay otro ángulo, acá hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo y así sucesivamente. Bien, pero solamente lo que me están pidiendo es que mida 90 grados o que sea ángulo recto nada más. Bien, voy a colocar sus repetidas letras a cada uno. Coloco la descripción respectiva y comienzo a contabilizar de la siguiente forma. A ver, A
es un ángulo. Pero este angulito de aquí, mira, automáticamente por geometría ya sé que vale 90 grados. ¿Cómo lo sé? Fíjate nada más en la abertura que genera estos dos segmentos en la intersección. Mira, forma como un cuadradito, ¿no? Es muy diferente el ángulo de aquí, mira. No forma un cuadradito. Ni aquí, ni aquí, mira. Observo que A es un que forma como una especie de cuadradito la abertura. Entonces lo considero. F también, claro. G también. H no, H no, mira. H, mira, forma otro tipo de ángulo. Q, B, C, D, sí, mira. Sí, ese concepto es básico de geometría. Ya has trabajado ángulos rectos y ángulos agudos. Entonces, en vista de esto, digo lo siguiente. ¿Cuáles son ángulos agudos? Perdón, ángulos rectos. A, F, mira, esa abertura es la misma que acá, ¿no? ¿Sí? A, F, D, también mira. G, L, M, N, P, O. ¿Viste? ¿Sí? Es correcto. De dos letras, vamos a ver de dos letras. Si yo junto A, F formo un ángulo recto, no. AB tampoco. Pero mira, fíjate aquí. HK sí forma un ángulo recto. ¿Sí? ¿Qué más? Y J. Bien, fíjate en ángulos rectos de dos letras. ¿Hay ángulos rectos de dos letras? Sí, ¿no? BC, HK y J. ¿Hay alguien más? Puede ser LP. No, no puede ser LP. Porque juntos forman un ángulo de 180. Es un ángulo llano. ¿Sí? Puede ser FG. No, tampoco porque forman un ángulo llano de 180 grados. Y me piden ángulos rectos. Entonces lo único serían HK. Que mira, si yo junto de estos dos ángulos, forma un ángulo recto. Así como acá. ¿Sí? Bien. De tres letras. Si yo junto ángulos de tres letras, forman ángulos rectos. A, comienzo A, F, G. No, A, B, Q tampoco. Tampoco aquí. Por lo tanto, si es así, que coloco? No hay. De cuatro letras, hay un ángulo recto que se puede formarse cuando yo junto tres letras. Cuando junto tres letras, cuatro letras, perdón, no hay. Entonces, después de realizar este conteo literal, comienzo con los valores numéricos, sumo y tengo la respuesta correcta. Dime, en este caso yo puedo usar el método inductivo. ¿Puedo usar el método inductivo aquí? ¿Puedo usarlo? No, cierto. No lo puedo usar aquí. Bien. El siguiente ejercicios. En la siguiente página tiene lo siguiente. ¿Cuántos ángulos agudos hay? Te preguntan la cantidad de ángulos agudos. Bien. Tienes esta figura de aquí. ¿Cuántas rectas observas aquí? Uno, dos y tres. Bien. Se intersectan en un determinado punto, formando de esta forma
6 ángulos pequeños, ¿no? 6. Bien, método tradicional, coloca las respectivas letras. Pero recuerda, tienes que tú comprender qué es lo que te piden. Te piden ángulos agudos. Ya había mencionado que ángulos agudos son aquellos ángulos que tienen una medida inferior a 90 grados. En vista de esto, coloco la descripción respectiva y comienzo a decir lo siguiente. A ver, de una letra, ángulos agudos, ¿quiénes son? A puede ser. Sí, mira, a simple vista no forman una especie de cuadradito como hace un momento, ¿no? B, tampoco C, bien, D, listo. Entonces, por lo tanto, los 6 son ángulos agudos. De dos letras, vamos a comenzar ahora de letras. Si yo junto A y B, ¿forman como una especie de cuadradito? No, ¿no? Entonces también lo considero. B y C. B y C ya forma un ángulo mucho más grande. Mira, fíjate aquí. Ya no es agudo y ni es recto, que es obtuso, ¿cierto? Pero eso ya más adelante también lo vamos a ver con mayor especificación. Pero aquí ya no forma ángulo agudo, no lo voy a considerar. Sigue CD tampoco, no, mira, bien extenso es la medida de este ángulo, por lo tanto no lo voy a considerar. D, D si es agudo, mira, a simple vista se puede identificar que es un ángulo agudo. F, no, F ya demasiado ya. Si deseas puedes usar tu transportador, el transportador que en los años anteriores usaste para medir ángulos, ese te va a ayudar bastante para que puedas también identificar rápidamente si es un ángulo agudo. Si de repente no lo observas de una forma rápida. Bien, entonces, ¿quiénes serían A y B y D y E? Nada más, ¿cierto? Serían ángulos agudos. De tres letras. De tres letras. A, B, C, ya demasiado, mira, fue un ángulo llano. B, C, D también, C, D también, mira, ángulo muy extenso, ya es llano. Entonces, en tres letras no hay. En cuatro letras, peor. Entonces, por lo tanto, no hay. Listo, ahora la contabilización numérica, voy a tener esto de aquí. Sumo los subtotales y voy a obtener el total que es 8. Hay 8 ángulos aquí. El método inductivo aquí no aplica. ¿Sí? Aunque se cuesta uno acostado el otro, no siguen una misma orientación. Mira, por lo tanto no lo considero. Bien, en el siguiente ejercicio, te preguntan cuántos triángulos hay. Bien, en esta ocasión no te preguntan ni ángulos agudos ni ángulos rectos. Aquí lo que te están preguntando simplemente es triángulos. Recuerda que los triángulos son aquellas figuras geométricas planas que poseen ¿cuántos lados? 3. Entonces tengo que hallar figuras que tengan 3 lados aquí. Listo. Es como una especie de triángulo que aplico método tradicional y coloco las respectivas representaciones para cada espacio. Mira, en este caso, aquí A representa un ángulo, pero aquí A va a representar todo este espacio. Todo este espacio va a representar A, ¿sí? Todo este espacio. B va a representar todo este espacio. C, todo este espacio y D, este espacio pequeñito. Listo. Comienzo a hacer la descripción respectiva y comienzo a combinar de una letra triángulos de una letra. A es un triángulo. Sí. B también. C también. D también. Listo. De dos letras. Si yo junto figuras de dos letras forman un triángulo. A ver si junto A y B forman juntas un triángulo. Sí, mira. Todo esto. Entonces por lo menos lo considero. Después de A, ¿quién sigue? B. B ya
Sí, pero ya lo contabilicé. No se puede contabilizar nuevamente. Bien, B y C. B y C forman un triángulo. No, no forman un triángulo porque mira, fíjate, si yo junto los espacios de B y C, mira, todo esto y no forma un triángulo. ¿Qué tipo de figura es? Cuadrilátero, ¿cierto? Es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque mira, los triángulos tienen tres lados, los cuadriláteros cuatro lados, los pentágonos cinco lados, ¿no? Entonces, bien, aquí te están pidiendo triángulos. Fíjate que si yo junto B y C, voy a tener toda esta figura. Y esto no es un triángulo, ¿qué es? Un cuadrilátero, ¿cierto? Porque mira, si yo junto los espacios de B y C, si yo junto los espacios de B y C, mira, junto uno, 2, 3, 4. Forma una figura de cuatro lados. Y un triángulo no tiene cuatro lados, tiene tres lados. Por lo tanto, es un cuadrilátero, no lo contabilizo. Sigo. C y D. Si yo junto los espacios de C y D, fíjate, uno, 2, 3. Sí, sí lo contabilizo. Por lo tanto, sería solamente A, B y C, D. De tres letras. A ver, comienzo por de forma ordenada. Si yo junto A, B y C, a ver, uno, 2, 3, 4. No, es un cuadrilátero. No lo voy a contabilizar. A, B, C, no. Continúo. B, C, D. B, C, D. A ver, uno, 2, 3. Sí, sí es un triángulo. ¿Hay más? No. Por lo tanto, sería solamente B, C, D de tres letras. Siguiente, de cuatro letras. Si junto cuatro letras A, B, C y D, ¿fueran un triángulo? Sí, el más grande. Y listo, sería entonces ABCD. Después de realizar este tipo de contabilización, sigue lo numérico, sumo los subtotales y obtengo esta respuesta. Serían 8. 8 triángulos puedo contabilizar en total esta figura. ¿El método inductivo funcionaría aquí? No, no funcionaría aquí. Aunque se encuentren al costado uno al otro, no son semejantes. Mira, fíjate. Aquí sí se puede aplicar bien. En A y B sí, pero es innecesario. Si este método inductivo más se aplica en figuras que cumplan con las condiciones y que sean más extensas. Bien, entonces hemos terminado con los ejercicios de tu libro de la página 9 y 10. Practícalos y te invito a que desarrolles los ejercicios que adicionalmente que se encuentran en tu libro. Bien, hasta el próximo video. Si te gustó el video, da like y suscríbete para que puedas actualizarte de los videos que estaré subiendo.